Buenas tardes, Padre Obispo, ¿cómo se encuentra? Lleno de luz en esta fiesta de la transfiguración del Señor. Así mismo es. Cristo es luz para el mundo, Cristo es luz para nuestros corazones, para la humanidad, para el mundo entero. Y esa luz que con alegría queremos transmitir a todos y a cada una de las personas, ¿verdad? Que no solamente nos sintonizan tarde tras tarde en este camino de la fe, pasito a pasito, sino queremos ser esa luz de Cristo para iluminar al pueblo santo de Dios, donde nos toca pues evangelizar, llevar la misión. Vamos a pedir al Señor que nos asista en este atardecer, donde caminando con Él queremos nutrirnos, alimentarnos y sobre todo experimentar su presencia amorosa que es luz. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Estamos, Padre, ya en la cuarta parte del cuarto capítulo de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del Evangelio, y en este cuarto capítulo estamos tratando la dimensión social de la evangelización. Y en esta cuarta parte de este cuarto capítulo sería el diálogo social como contribución a la paz. Es importante tener presente que la doctrina social de la Iglesia no es un pegote, sino que es parte esencial de ese mensaje de Jesús que toca no solo el corazón de las personas, sino también el corazón social donde vivimos las personas. Por eso el Papa hace esta reflexión y nosotros, guiados por esas sabias palabras, vamos reflexionando y compartiendo nuestras inquietudes y pidiendo sobre todo al Señor que nos asista para tomar las decisiones claves e importantes que nos ayuden a ser buenos cristianos, pero sobre todo buenos ciudadanos también. Pues nos dirá el numeral 238. La evangelización también implica un camino de diálogo. Para la Iglesia, en este tiempo, hay particularmente 3 campos de diálogo en los cuales debe estar presente para cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien común. El diálogo con los estados, con la sociedad, que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias, y con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica. Así que tenemos un diálogo, tenemos una conversación que tiene, por decir así, 3 ramificaciones: los estados, la cultura y la ciencia. Y esto no simplemente con los creyentes, sino con personas no creyentes, estableciendo así una red de comunicación para buscar soluciones juntos que, iluminadas por la fe, ayudan y promueven al ser humano. En todos los casos, la Iglesia habla desde la luz que le ofrece la fe. Así que la Iglesia habla desde la luz que le ofrece la fe, es decir, desde el Evangelio. Aporta su experiencia de 2000 años y conserva siempre en la memoria las vidas y sufrimientos de los seres humanos. Fíjate entonces 3 verbos: ofrece, aporta y conserva. Desde la fe, aporta experiencia, conserva en la memoria humana toda esa serie de claves que tienen un sentido nuevo desde el Evangelio. Esto va más allá de la razón humana, pero también un significado que puede enriquecer a los que no creen
e invita a la razón a ampliar sus perspectivas. Interesante como lo plantea el Santo Padre, ¿verdad? Ve más allá o va más allá de la razón humana. Trasciende, la fe trasciende lo que yo puedo pensar, porque es una experiencia vivencial, de íntima comunión con el Señor. También tiene un significado que puede enriquecer a los que no creen. Así que ilumina a los que creen, ayuda a los que no creen, e invita a la razón a ampliar su perspectiva, a no quedarse cerrada en lo que solamente puede analizar, evaluar, palpar, tomar, decidir. Todas estas realidades, ¿verdad?, que brotan de una conciencia clara, que analiza, que discute, que busca la verdad. La Iglesia proclama el Evangelio de la paz y está abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para cuidar este bien universal tan grande. Evangelio de la paz, abierta a colaborar con todas las autoridades. Fíjate, es interesante, con todas las autoridades. Las cristianas y no cristianas, las católicas y no católicas. Importante entender por qué hay un servicio político y por qué hay unos embajadores desde el Estado Vaticano que establecen este diálogo de paz, que son los nuncios. Al anunciar a Jesucristo, que es la paz en persona, la nueva evangelización anima a todo bautizado a ser instrumento de pacificación y testimonio creíble de una vida reconciliada. Por lo tanto, el anuncio de la paz nos lleva a aterrizar y a entender nuestra vocación de ser instrumentos, herramientas de pacificación. Y esto desde un testimonio creíble, vivo. Precisamente la fiesta de hoy nos convierte en la transfiguración en testigos vivos de ¿qué? Del rostro de Cristo, desde una experiencia de fe, pero también desde un servicio desinteresado en la comunidad. Es hora de saber cómo diseñar en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. Entonces, diseñar una cultura, un estilo de vida que privilegie el diálogo, que lo decimos mucho, pero que no nos es tan fácil. Dialogar es bien difícil, porque entonces a veces dialogar, usted haga lo que yo quiero y convencerla. No, no es convencimiento, es buscar juntos un puente que una. Y aunque haya diversidad en línea de pensamiento, mantener la comunión. Ese encuentro que fortalece una búsqueda de acuerdos, pero que no esté divorciada, separada de las preocupaciones de la sociedad, justa, memoriosa y sin exclusiones. Que todo el mundo sea incluido. El todos. Volvemos a lo mismo que hemos estado resaltando en días anteriores. El autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura. No es una clase, una fracción, un grupo, una élite. Todos hace la gente, no es un grupito. Toda la gente y su cultura, no hay una cultura mejor que otra. Y esto a veces crea dificultades en línea de personas que quieren monopolizar, doblegar, actuar dictatorialmente y con estas actitudes de destrucción que lleva a la, podríamos decir, desaparición de pueblos, de personas, de culturas, de gente. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Era el sueño de Hitler, él solo. Y no se trata de eso. Se trata de entender que no necesitamos un proyecto de unos pocos, para nosotros nada más. No, señor, es para todos. Incluya a todos, que enriquezca a todos y sobre todo que promueva el bien común de todos. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultura. Un pacto, una alianza. Esa alianza que se dé en lo social, en lo que vivimos y sobre todo en la cultura, la línea de pensamiento.
Al Estado compete el cuidado y la promoción del bien común de la sociedad. Importante ese principio, algo que hoy por hoy está siendo también atacado muy fuertemente en algunos países. Sobre la base de los principios de subsidiariedad y solidaridad, y con un gran esfuerzo de diálogo político y creación de consensos, desempeña un papel fundamental que no puede ser delegado en la búsqueda del desarrollo integral de todos. Este papel es en las circunstancias actuales exige una profunda humildad social. Unos principios básicos y fundamentales, la subsidiariedad y la solidaridad, que se tienen que dar en un diálogo político, no de imposición, sino de búsqueda conjunta. Esto crea consensos y esto desempeña un papel fundamental que no puede ser delegado. Y esta delegación a veces es una forma de esquivar, como diríamos popularmente, la responsabilidad, el bulto. El bulto, no. Haga usted lo que tiene que hacer, porque se busca, se desea, se anhela un desarrollo integral de todos y cada una de las personas. Y esto exige humildad, una profunda humildad social. En el diálogo con el Estado y con la sociedad, la Iglesia no tiene soluciones para todas las cuestiones particulares. Importante, no somos una varita mágica. No, tenemos que buscar juntos y pensar juntos y actuar juntos para encontrar las soluciones que ayuden en el juntos, a todos juntos. Valga la redundancia. Pero junto con las diversas fuerzas sociales, acompaña las propuestas que mejor respondan a la dignidad de la persona humana y al bien común. ¿Qué busca la Iglesia entonces en su acompañamiento? Mejores propuestas, propuestas que respondan siempre a la dignidad de la persona humana, porque nosotros defendemos la persona humana y el bien común. Y esa persona humana en el todos tiene un bien, y es un bien común, un bien de todos. Al hacerlo, siempre propone con claridad los valores fundamentales de la existencia humana, para transmitir convicciones que luego puedan traducirse en acciones políticas. Entonces hay que proponer con claridad valores, y estos valores son fundamentales a la existencia humana, valores que transmiten convicciones que luego podrán ser traducidas en acciones políticas. Por ejemplo, el principio de la justicia y cómo lograr que esa justicia se aterrice en un salario, en un proyecto de salud, en un proyecto de educación, en cosas concretas, no simplemente por los aires. Porque, como cuando la gente dice, yo amo a todo el mundo, yo amo a todos. ¿Quién es todos? Tienes que ver que el amor es un todo, pero se concretiza en una persona. Si no eres capaz de ayudar a uno, de ahí el evangelio del buen pastor, que busca la oveja. Si no eres capaz de ayudar a uno, no ayudas a nadie. El diálogo entre la fe, la razón y la ciencia. Así que vimos un primer puente, ese diálogo social como contribución a la paz, ese diálogo que se da entre los estados. Ahora vamos al diálogo entre la fe, la razón y la ciencia. A veces se piensa que hay un divorcio, pues no, hay un hilo conductor. Y estos son los tres campos que el Papa nos dice, ¿verdad?, que tiene la Iglesia, en ese diálogo en los cuales debe estar presente. Dice el 242, el diálogo entre ciencia y fe también es parte de la acción evangelizadora que pacifica. Ciencia y fe. Y aquí se tocan unos temas muy, a veces, de frontera. Por ejemplo, el tema de la vida, el tema de la calidad de vida, el tema del desarrollo de la vida, el tema del cuidado de la vida, que rayan a veces entre la ciencia y la fe. Porque a veces nos quedamos simplemente en lo humano, en lo meramente humano, y hay que trascender esto. El cientismo y el positivismo se rehúsan a admitir como válidas las formas de conocimiento diversas de las propias de las ciencias positivas. Es decir, no le dan cabida a la fe, no le dan cabida a aquello que trasciende, sino simplemente lo que yo puedo comprobar, lo que puedo probar, lo que puedo
palpar y tocar. Y hay cosas que van más allá. La Iglesia propone otro camino, que exige una síntesis entre un uso responsable de las metodologías propias de las ciencias empíricas y otros saberes como la filosofía, la teología y la misma fe, que eleva al ser humano hasta el misterio que trasciende la naturaleza y la inteligencia humana. Fíjate que bien interesante este aspecto. Estamos en la línea del pensamiento, quizás son unas frases muy profundas y quizás un poquito enredadas para algunos, ¿verdad? Que no la entienden del todo. Vamos a leerlo otra vez. La Iglesia propone otro camino. No solo el camino decía anteriormente, de las ciencias positivas, sino que hay otro camino. Y es aprender a hacer síntesis. Tesis, antítesis, para hacer síntesis. O sea, parto de una tesis. Busco lo contrario a esa tesis, pero trato de buscar lo que une uno y otro y hago un puente. Pues la Iglesia trata a través de una metodología responsable, que son propias de las ciencias empíricas, pero hay otros saberes, como es la filosofía, el pensamiento, como es la teología, lo que tiene que ver con Dios y sobre todo la experiencia profunda de la fe, de la vivencia, que eleva al ser humano hasta el misterio que trasciende la naturaleza y la inteligencia La naturaleza humana. es lo que puedo palpar, la inteligencia es lo que puedo pensar, pero hay algo más que trasciende. ¿Qué es lo que trasciende? La fe. La fe no le tiene miedo a la razón. Importante esto, la fe no le tiene miedo a la razón. Por eso el libro de la Biblia, o la Biblia, es un libro de fe, no es un libro de historia ni de ciencia. Entonces, querer probar aspectos científicos, un ejemplo, la creación en 7 días, eso es una forma de ver la experiencia de Dios en la fe. Porque en 7 días, el número 7 bíblicamente es la plenitud, pero quiere decir que fueron 7 días de 24 horas, por Dios, eso no le cabe en la cabeza. Pero hay gente que ahí lo dice, ahí está. Pongo este ejemplo tonto, sencillo, que Adán, la costilla famosa, la manzana y todo esto, que nos quedamos con el ejemplito, pero no vemos lo que hay, la profundidad de una fe que se quiere transmitir con unos elementos sencillos que nos tienen que ayudar a pensar en algo más allá, más profundo. La fe no le tiene miedo a la razón, al contrario, la busca y confía en ella. Confía, la busca. Entonces, aquel que verdaderamente desarrolla su línea de pensamiento, encuentra. San Agustín era un hombre que buscaba la verdad y pasó años buscando la verdad hasta que tiene esa experiencia de encuentro con Jesucristo y su vida se transforma y cambia. Porque la luz de la razón y de la fe provienen ambas de Dios. O sea, la fe no viene solo de Dios y la razón no solo viene de Dios, ambas vienen de Dios. Y no pueden contradecirse entre sí. No se pueden contradecir. Entonces tiene que haber algo que las una. Si nos hacemos muy racionalistas, razón, o muy espiritualistas, Fe. nos desconectamos. Ay, porque razón, el COVID, por poner el ejemplo práctico, ¿no? Es una enfermedad. Puedo caer en el extremo. ¿Cuál es el extremo? De no tocar a nadie, no mirar a nadie, no acercarme a nadie. O puedo caer en otro extremo, de acercarme y meterme en todos lados. Cuidado, se necesita un equilibrio. Correcto. Hay unas cautelas. Entonces, para algo tengo la cabeza. Y si se han dado unas indicaciones desde la ciencia, desde la razón, que ayudan a la salud, cumplámoslas. Y por otro lado, actuará la fe. Pero no hagamos expresiones de que Dios me va a proteger. Dios te va a proteger si te protege. Pero entonces, si tú te dedicas radicalmente a la atención de enfermos, en un alto peligro de contagio, y eso lo haces por entregar tu vida, tienes razón. Porque lo estás haciendo como una ofrenda de vida, una ofrenda de amor. Pero si lo haces por temeridad, vas a acabar contaminado. Correcto. La evangelización está atenta a los avances científicos para iluminarlos con la luz de la fe y de la ley natural. ¿Ve? Se ilumina con la fe y la ley natural. En orden a procurar que respeten siempre la centralidad y el valor supremo de la persona humana en todas las fases de su existencia. Se respete la persona humana. Vuelvo al COVID. Se han dado unas normas sanitarias mínimas, básicas, fundamentales. Lávate las manos, usa una mascarilla, mantén un distanciamiento. Eso es lo básico de lo básico.
Si cruzamos fronteras, no solo te pones tú en peligro, pones en peligro a los demás. Entonces no, porque Dios me va a proteger. ¿Y al otro? La caridad me exige a mí protegerme yo, pero también proteger a los demás. Entonces, no podemos ser temerarios y en nombre de Dios lanzarnos a unas acciones que son imprudentes y que llevan a hacer daño a los demás. Y que puede terminar en otra consecuencia, ¿verdad? Peores. Por ejemplo, estos días nos hemos dado cuenta, por lo que presentan las gráficas, por las estadísticas, perdón, que hay un elemento entre los 20 años y los 40 años que se ha disparado el COVID. Correcto. Es curioso, ¿no? Entonces, si estos son la gente productiva y se enferman hasta el culmen de dañar, entiéndase lo que quiero decir, su salud, ¿a quién se va a ver perjudicada? No solo ellos, sino los mayores que están y la generación joven que está subiendo, los niños. ¿No? Entonces, y al final esto también repercute en nuestra sociedad, porque entonces vamos a tener una sociedad envejecida y sin juventud. Y enferma. Porque Correcto. aquellos que son los productivos, o los productores, o los que deben generar, no pueden. Sí, porque nos hemos quedado con el concepto, padre, de que las edades que están más vulnerables. ¿Ves? Que el adulto mayor es el que está más vulnerable, que a mí como joven no me va a suceder esto, ¿no? Y ahora vemos que la población más alta es la juventud. La temeridad, eso se llama temeridad. Y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y nos tenemos que defender. Y el bien común. El bien común. Por respeto a la persona humana. Y el bien común. Y el bien común. Toda la sociedad puede verse enriquecida gracias a este diálogo que abre nuevos horizontes al pensamiento y amplía las posibilidades de la razón. La sociedad puede verse enriquecida gracias a ese diálogo que abre nuevos horizontes. Porque entra la filosofía, entra la teología, entra la ciencia, entra la razón, entra el análisis, entra la fe, entra el conjunto de lo que es el ser humano, su visión holística. También es un camino de armonía y de pacificación. Desarrollar un camino de armonía y pacificación. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. ¿Sabes que yo venía pensando ahora cuando venía para acá? Que yo no sé cómo que pudiéramos preparar mi teléfono. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego, y hablando su palabra,
ustedes esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del Evangelio en el mundo actual. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora, que se unen a nuestro programa Mi Camino de Fe, ¿verdad? Este pasito a pasito que vamos dando, y queremos recordar que todos estos temas desde el 16 de marzo que inició el programa lo pueden conseguir en la página de YouTube de Católica Radio. Ahí están. Manuel Vega ha estado bajando todos los programas que ha hecho el Padre Obispo y esta servidora todos estos días a las 3 de la tarde, así que allí pueden encontrar los mismos. Y continuamos entonces compartiendo con ustedes este capítulo 4 sobre la dimensión social de la evangelización, y estamos en la cuarta parte de este cuarto capítulo. Quisiera hacer como un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Cómo? Recordando que la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de normas, principios que se refieren a la realidad social, política, económica, cultural y ecológica, y a las relaciones internacionales de la humanidad, basados en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia. Por eso ustedes ven que el Papa en esta carta toca todos estos temas. No nos es ajeno, no estamos divorciados de la realidad. La doctrina entonces social de la Iglesia ofrece orientaciones para que la promoción de los derechos humanos, la tutela de la familia, el desarrollo de las instituciones políticas auténticamente democráticas y participativas, economía al servicio del ser humano, y ese nuevo orden internacional que garantice la justicia y la paz en una actitud de responsabilidad hacia la creación, con palabras de San Juan Pablo II. O sea, no estamos divorciados de la realidad. Y esto nos lleva a entender que hay una concepción del hombre que está fundada en el principio de la dignidad de cada ser humano. Por eso la Iglesia defiende tanto la dignidad de las personas. Segundo, la igualdad entre los hombres y las mujeres. Tercero, los derechos inalienables del ser humano y el hombre como sujeto y nunca como un objeto. Esto nos lleva a desarrollar, a buscar una economía social basada en la búsqueda del crecimiento, del desarrollo y del progreso del ser humano, bajo unos principios. Principio del amor, ese valor fundamental, de la solidaridad, de la participación, de la subsidiariedad y del bien común. Eso es lo que vamos viendo, ¿verdad? Como un pequeño resumen de lo que hemos dialogado hasta hace un momentito, ¿verdad? Entonces la finalidad de la doctrina social de la Iglesia no es intelectual, sino que es una manera práctica y personal de destacar la dignidad del ser humano. Y su finalidad es la promoción y la liberación integral de las personas, reconociéndolas como hijos e hijas de Dios. Por eso lo político no nos puede ser ajeno, lo económico no nos puede ser ajeno. Entonces no podemos tener la fe por un lado y la vida por otro, como un divorcio, ¿no? Por eso estamos hablando de ese divorcio. Por eso estamos hablando de ese diálogo que tiene que haber entre la fe, la razón, la ciencia, buscando siempre el bien del ser humano. Nos dirá el Papa en el numeral 243: la Iglesia no pretende detener el admirable progreso de las ciencias. Al contrario, se alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial que Dios ha dado a la mente humana. Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Y en qué tres cosas nos parecemos a Dios? En la sabiduría, en el amor y en la libertad. Y esto es importante entenderlo, porque hombre y mujer somos iguales, con distintas funciones, pero iguales, complementarios los unos a los otros. Cuando el desarrollo de las ciencias, manteniéndose con rigor académico en el campo de su objeto específico, vuelve evidente una determinada conclusión que la razón no puede negar. La fe no la contradice. Pero no es una guerra entre fe y razón, razón y fe. No, no. La fe va a afirmar aquello que está razonablemente en el camino que verdaderamente dignifica, respeta y hace crecer al ser humano. Los creyentes tampoco pueden pretender que una opinión científica que les agrada y que ni siquiera ha sido
suficientemente comprobada, adquiera el peso de un dogma de fe. Uno de los grandes problemas que tenemos, todo este problema del género, todo este problema de la vida, todo este problema del... Y pongo puntos suspensivos porque hago referencia a algunos temitas muy candentes que nos traen una serie de diálogos fuertes, a veces sin tener fundamento, y a veces la gente, quien habla es quien menos sabe de lo que tiene que estar hablando. Porque un diálogo respetuoso nos lleva a buscar razones y no a tomar decisiones a lo loco, ¿verdad? Por decirlo de una manera más simple, más sencilla. Pero en ocasiones, algunos científicos van allá del objeto formal de su disciplina y se extralimitan con afirmaciones o conclusiones que exceden el campo de la propia ciencia. Entonces, de la misma manera que la fe no debe cruzar a la ciencia en frontera, la ciencia tampoco. Entonces, ¿qué se necesita? Un equilibrio. Y esto se logra cuando hay respeto, cuando hay búsqueda mutua de la verdad. En este caso, no es la razón lo que se propone, sino una determinada ideología que cierra el camino a un diálogo auténtico, pacífico y fructífero. Entonces hay que tener cuidado con las ideologías. La ideología está basada ¿en qué? En una, perdonen la expresión, cabezonada, que no tiene nada que ver con el diálogo auténtico, pacífico y fructífero, sino que me encierro en mí 4 ideas y no hay quien me saque de ahí. Y esto hace mucho daño y destruye vidas. El diálogo ecuménico. Un paso más. Así que vamos viendo distintos diálogos. El diálogo social como contribución a la paz, el diálogo entre la fe, La razón y las ciencias. y ahora un diálogo ecuménico. Vamos a ver qué se entiende por diálogo ecuménico. El empeño ecuménico responde a la oración del Señor Jesús que pide que todos sean uno. La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho mayor si los cristianos superaran sus divisiones y la Iglesia realizara la plenitud de catolicidad que le es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella, ciertamente por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. Entonces hay que entender que el diálogo ecuménico solo se da entre cristianos, que a veces llamamos el diálogo ecuménico a cualquier cosa, y no, porque además hay otro diálogo que es el diálogo interreligioso entre las religiones, pero el diálogo ecuménico se da solamente entre aquellos que tienen a Jesucristo o reconocemos a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Tenemos que recordar siempre que somos peregrinos y peregrinamos juntos. Por eso hay que confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas y mirar ante todo lo que buscamos, la paz en el rostro del único Dios. Confiarse al otro es algo artesanal. La paz es artesanal. Jesús nos dijo, felices los que trabajan por la paz. En este empeño también entre nosotros se cumple la antigua profecía, de sus espadas formarán arados. ¿Cuál es el gran escándalo para el mundo? Y cuando hablamos del mundo no hablamos de la creación, sino para la gente que nos señala a los cristianos. Dicen, pero ¿cómo es posible que crean en el mismo Cristo? Que hablen de un mandamiento del amor si ni entre ellos se aman. Sé qué hermanos son estos. Y esto es terrible. Esto es terrible. Y por eso la gran oración de Jesús es, ora para que todos los que creen en Cristo sean uno. Y así el mundo creerá. Y esto, hermano, es bien difícil porque se entremezclan gustos muy particulares, pasiones, líneas de pensamiento que se oponen a, no buscando la verdad, sino buscando su propia gratificación. Y entonces se pelea. A mí me gusta usar una frase de San Juan 23 que decía, busquemos lo que nos une y no lo que nos divide. Entonces, si para rezar
vamos a rezar juntos, cristianos de diversas confesiones. Pues recemos el Padre Nuestro, que es la oración que todos tenemos. ¿Para qué rezar el Ave María? Pues no hay que rezar un Ave María, porque eso va a crear conflicto. Hay distintas tradiciones cristianas. Si estoy con los cristianos católicos, pues entonces añado el Ave María. Pero si estoy solo entre cristianos, no católicos, tengo que tener cierta diferencia, porque yo estoy buscando lo que me une, y no lo que me separe. Y una interpretación puede separarnos. Entonces, demos tiempo a que la cosa vaya madurando. Pero hay gente que no. Construyamos, no destruyamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hacemos una guerra santa de cosas que son tontas, ¿verdad? Que son quizás de observación o de interpretación, o de haber puesto una coma antes o después. Hay que cogerlo con calma. Esto significa tener una gran madurez y un gran equilibrio. Esto significa entender qué es ser artesano de paz y no de guerra. Bajo esta luz, el ecumenismo es un aporte a la unidad de la familia humana. La presencia en el sínodo de patriarcas de Constantinopla, Que no está en comunión con Roma. su santidad Bartolomé I y del arzobispo de Canterbury, su gracia Rowan, Douglas Williams, El anglicano. fue un verdadero don de Dios y un precioso testimonio cristiano. 3 ramas cristianas bastante grandes y sin embargo que les une el bautismo, le une la fe, pero hay elementos que no une. Por ejemplo, el primado. No reconocen al Papa como primado, como pastor universal. Lo respetan, lo ven como un interigual, pero eso es un proceso histórico que va dando sus pasitos y a su debido tiempo, cuando madure todo, confiamos en que la unidad se pueda realizar. Pero no porque se pase para acá o porque yo me pase para allá. No, es que la unidad está por encima de eso. La unidad es otra cosa. Dada la gravedad del antitestimonio de la división entre cristianos, particularmente en Asia y en África, la búsqueda de caminos de unidad se vuelve urgente. Los misioneros en esos continentes mencionan reiteradamente las críticas, quejas y burlas que reciben debido al escándalo de los cristianos divididos. Si nos concentramos en las convicciones que nos unen y recordamos el principio de la jerarquía de verdades, podremos caminar decididamente hacia expresiones comunes de anuncio, de servicio y de testimonio. De ahí, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos la coalición ecuménica e interreligiosa, que es una asamblea, una reunión donde los líderes religiosos de las diversas confesiones cristianas, católicas y no católicas, cristianas, y incluyendo en las reuniones interreligiosas que participan los judíos, los ortodoxos y los musulmanes, hay una mesa de diálogo donde las decisiones que se toman por el bien común, por el bien de la persona, tocan no lo doctrinal, sino lo humanitario. Y por eso ustedes ven que hay acciones que realizamos donde estamos presentes los líderes religiosos e interreligiosos, cristianos y no cristianos. Eso crea un vínculo diferente de fraternidad, de amistad. Yo suelo decir que la unidad vendrá por la amistad, porque la amistad crea lazos fraternos que nos llevan a descubrir el verdadero amor. La inmensa multitud que no ha acogido el anuncio de Jesucristo no puede dejarnos indiferentes. Porque esa es la cosa, ¿no? Pero no predican al mismo Jesucristo, no dicen que Él es el Salvador, pero si ellos ni ellos mismos se entienden, es un escándalo para aquellos que no acaban de comprender o de entender lo que es el cristianismo. Por lo tanto, el empeño por una unidad que facilite la acogida de Jesucristo deja de ser mera diplomacia o cumplimiento forzado, para convertirse en un camino ineludible de la evangelización. Ambos vamos cediendo y poco a poco nos vamos acercando. Los signos de división entre los cristianos en países que ya están destrozados por la violencia agregan más motivos de conflicto por parte de quienes deberíamos ser un atractivo fermento de paz. Son tantas y tan valiosas las cosas que nos unen, y si realmente creemos en la libre y generosa acción del Espíritu,
¿Cuántas cosas podemos aprender unos de otros? No se trata solo de recibir información sobre los demás para conocerlos mejor, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros. Por ejemplo, se han dado expresiones bien ecuménicas a raíz de situaciones bien difíciles. Pongo aquí en Puerto Rico porque estamos aquí en Puerto Rico ahora, ¿no? Pero durante el huracán María hubo una unidad en trabajos comunitarios desde las diversas iglesias y comunidades que se entrecruzaron, si se puede decir de esa forma, las Los iglesias lazos. Ujú. y se estrecharon lazos de fraternidad. Correcto. Entonces no es tu iglesia, mi iglesia, sino la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Que tú tienes una tradición y yo tengo otra, que tú lo ves de una forma o lo vives de otra, pero poco a poco vamos creando puentes de ayuda y la ayuda humanitaria se da tanto al que está enfermo, sea de un lado o sea del otro, o estén aquí o esté allá. Hay que trascender, hay que mirar mucho más allá. Y eso el Señor tiene que sanar nuestros corazones porque todavía hay mucho resentimiento. Incluso se podríamos decir que quizás heridas muy grandes que llevan hasta el odio, el rechazo y el ataque. Solo para dar un ejemplo, en el diálogo con los hermanos ortodoxos, ¿Quiénes son los ortodoxos? Los cristianos católicos que no reconocen la autoridad del Papa. ¿Por qué les llamo católicos? Porque tienen los mismos sacramentos, tienen la misma organización jerárquica, tienen la misma Sagrada Escritura, pero no reconocen la autoridad del Papa. Pero en lo demás es igualito. es igual. ¿Ves? Entonces, le llaman ortodoxos, los de la verdadera. Defienden más la iglesia particular. Poco a poco esto va cediendo en los conflictos que puede haber de ideología para acercarnos en lo que crea verdaderamente lazos de fraternidad. Los católicos tenemos la posibilidad de aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre su experiencia de la sinodalidad. ¿Ves? Porque la iglesia ortodoxa está organizada en una dimensión colegial. Los obispos trabajan como colegio, todos iguales. Nosotros todos tenemos también el colegio de los obispos, pero nosotros reconocemos que entre nosotros hay uno, que es el primado, que es el Papa. Y además es sinodal, las decisiones se toman entre todos. Nosotros, ese entre todos tiene que ser confirmado por el Papa. Pero habíamos perdido un poco de esa colegialidad y esa sinodalidad, que es lo que el Papa Francisco Está rescatando ahora. y está desarrollando. Ujú. Esto puede ser un gran paso. Por otro lado, los ortodoxos van reconociendo que en Pedro, en el Papa, en Roma, hay una autoridad que está más allá de lo que ellos veían. Por eso tú ves que hay ciertos acercamientos. Celebran la palabra juntos, rezan juntos. Todavía que no puede celebrar la Eucaristía juntos. ¿Por qué? Porque no se reconoce al Papa, que es el que da unidad. Por eso ustedes se dan cuenta, en la Iglesia Católica, siempre que se celebra la Eucaristía, cuando se hacen las peticiones de la Iglesia, en primer lugar se pide por el Papa y luego por el Obispo. En la Iglesia Ortodoxa solamente se reza por el Obispo, no reconocen al Papa como autoridad que da unidad al conjunto de todas las iglesias. Un poquito difícil de entender simplemente, pero cuando uno va analizando y estudiando, va dándose cuenta de que hay unos pasos. La iglesia cristiana no católica, ¿cuál es su gran, podríamos decir, punto? El amor grande a las Sagradas Escrituras, que nosotros lo habíamos perdido con el Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica recupera la Escritura. La mayoría de los que se separaron eran presbíteros y algunos obispos, por lo tanto no hay jerarquía como está organizada en la Iglesia Católica por sucesión apostólica, son laicos y por eso ustedes ven que los pastores son laicos. Se les da el título de pastor, no de sacerdote. Sacerdote solo lo tienen reservado a la Iglesia Católica, porque hay una sucesión que se da por la imposición de las manos. Esa diferencia es lo que hace que no podamos celebrar la Eucaristía juntos. Se hace una cena que recuerda, pero no es una Eucaristía, pero se usa la misma palabra. Entonces por eso hay que cambiar un poquito el lenguaje. La Biblia protestante o la Biblia católica, la Biblia ni es protestante, ni es católica, ni es ortodoxa, es Biblia. Ahora, la tradición cristiana católica tiene 72 libros. La cristiana no católica le faltan unos libros y la ortodoxa le pasa igual.
Pero en la gran comunidad, entonces cuando dicen, no leas eso, que eso es palabra protestante. Eso es palabra de Dios, que le faltan unos libros. Así como los ortodoxos tienen más libros que los católicos latinos, los cristianos No católico. no católicos protestantes, tienen menos libros, porque depende del canon que hayan aceptado. Estas cositas a veces crean guerra santa, y eso es lo que tenemos que ir poquito a poco sanando para descubrir lo que nos une y no lo que nos separa. ¿Qué nos une? Jesucristo. Reconocerlo como el Señor. Lo demás tiene que ver con organización y estructura que se puede mejorar, se puede ampliar y se puede superar. El tiempo nos llegó hasta aquí. Nos llegó hasta aquí. Ya lo que nos faltaba era una frase. A Pues través dígala de para un cerrar. intercambio de dones, el Espíritu puede llevarnos cada vez más a la verdad y al bien. Donde se confirma lo que he dicho. Ujú. A través de un intercambio de dones, dones. materiales y espirituales, porque El no dice que sean de espirituales o materiales, Ujú. ambos. El Espíritu puede Pues, llevarnos cada vez más A la verdad y al bien. El Señor nos ayude y la Virgen nos acompañe. Acompaña. Le pedimos. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, Nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura, para que la iglesia llegue a ser casa para todos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. en estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino, para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en este nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buenas tardes y hasta mañana.